¿qué tal? ¿Cómo estáis, pichurrines y pichurrinas míos? Bueno, mis chiquitines, que no me lo puedo yo de creer ya. Creo que es el último vídeo que grabo hoy. Bueno, vamos a ver, teníamos en el canal, o tenemos, mejor dicho, dos Magier, ¿vale? Hay dos. Está una que es plateada, tenemos la negra y ahora vamos con la transparente. La normal. Bueno, normal no, porque aquí no hay nada normal. Magier de la taza. Solo eso, ya está, no hay que decir nada más. Notas de salida, corazón y fondo de esta fragancia que está de requete chupete. Gracias, Ignacio hermoso mío. Más bonito que todas las cosas. Bergamota, melocotón y bayas rojas en la salida. Azucena, peonía y jazmín en el corazón. Fondo en un clásico de sándalo, vainilla y almizcle. Chicos, esta fragancia huele divinísimamente bien y es repuntada y tiene una zona que es marcadamente, todavía se vuelve como más intensa, como más dura, se compacta más en lo masculino. Puede parecer que el principio es súper agradable, que de hecho lo es, pero luego va volviéndose y se carga de matices, que es lo que quería decir. Se va volviendo y cargándose de matices, se va tornando densa, con cuerpo. Magistral, qué bien hecho está eso, o sea, poder hacer un viraje completo dentro de lo que es la evolución de la fragancia es de quitarse el sombrero. Y ojo, cuidado, porque la combinación de los frutos rojos con el melocotón y los cítricos pueden jugar un punto extraño, pero lo mismo que es extraño se vuelve completamente embriagador. Es una fragancia, un perfume que emborracha. No quiero decir que emborrache en cuanto a alcohol, es todo lo contrario. Aquí está muy bien hecho, tú atomizas, no tienes sensación alcohólica, las cosas están como tienen que estar y donde deben de estar. Me parece además que es una fragancia que creo y entiendo que es innovadora en el concepto. No he probado yo por ahí nada parecido y me gusta ese rollo de ese melocotón borrachuzo. Sí, es un melocotón que se ha ido de fiesta. Y cuidado porque no huele a licor, no es un licor de melocotón. Es que es extraño, tiene densidad ese melocotón, es una densidad cremoso-alcohólica. Y es que está todo guapo que así sea. Es de las primeras veces, creo que es la primera vez de hecho que digo algo así, pero es que es la primera vez que yo recuerde que me puedo encontrar con este tipo de aroma. Fijaros además que para ser una fragancia que se puede entender masculina, mirar el corazón que se gasta. Jazmín, azucena con rosa. O sea, más femenino no puede ser. Pero es que están punzantes. Siempre está punzante. Hay algo en la fragancia que es punzante. Como me gusta decir últimamente, punto disruptivo, marca la diferencia y vuelven a esta fragancia completamente única. Efectivamente, línea de protagonistas sería la rosa, la azucena y el jazmín, que tampoco es que esté trabajado de una forma muy carnosa, es más bien tirando a florar, pero claro, la azucena marca mucho esa impronta de flor blanca que va acompañando a la rosa, que está ligeramente pulverulenta. Está texturizada en polvo, o sea, está perfecto, pero además con dulzores almizclados, jugando una baza ahí extraña y raruna que nos va a llevar de paseo a lo que son las notas clasiquísimas del fondo. Sándalo, vainillas y almizcles florales. ¿Qué más queréis? Pues venga, un perrito piloto. La vainilla deliciosa, no repuntada, no te vuelve el estómago, muy bien hecha, muy bien medida, sobre todo porque no es una vainillaza ni un vainillazo, todo lo contrario, da más forma al perfume, da tono vainilla, por supuestísimo, pero además está reforzando los almizcles y se vuelve sumamente gustosa y delicada.
¿Cuándo utilizarla? Mira, es una fragancia que yo además me gusta muchísimo más en invierno que en cualquier época del año. Sí, es versátil, te la puedes poner cuando te venga en la real gana. Me da igual, es verdad, es versátil. Mañana, tarde y noche, pero si la tengo que ubicar en un sitio, me gusta mucho para los inviernos. Inviernos con frío, inviernos elegantes, que sales con sombrero, con guantes, con abrigo, zapatazo. Bueno, un espectáculo. Vas en calesa. Te llevan en calesa, ¿qué más quieres? Con la persona amada al lado, la persona odiada, depende de lo que haya por en medio. Vas y triunfas siempre, porque es que evoca mucho el invierno. Es un perfume que es evocador de invierno. Es muy bonito precisamente utilizar ahí, con calores a lo mejor, y porque es una fragancia que está repuntadita, porque pensar que lleva esa fruta, ese melocotón, alicorado, que no es tampoco que sea un licor de manzana, de melocotón, pero está luchando y entrando en conflicto con flores marcadamente femeninas, y es lo que además hace y vuelve que la fragancia se torne masculina. Tenemos ahí el devaneo, y cuidado porque esto lleva maderas, ojito, cuidado, porque esta de aquí no viene declarada en maderas, pero lleva madericas de las buenas. Creo y entiendo que posiblemente lleve un agar. Posiblemente aquí sale un agar no declarado. Me da mucho ese tono. Bueno, vamos a ser más correctos. No es que sea un agar, es que realmente a lo que me huele es a oud. Tenemos un oud dentro de la formulación. Sale zona animálica marcadísima. Y va a salir la zona animálica marcadísima a partir de la segunda hora. Ojito. Es que, claro, es distinto la sensación del agar como más madera, y esto no. Esto tenemos trazas animálicas que dejan las cosas bien claras con respecto a este Mahir de la Tafa. Así que cuidadito porque se vienen curvas. Marca conforme va pasando el tiempo en tonos animálicos que no están por la parte del jazmín, sino por la parte de las maderas no declaradas, como es la madera de oud, que sí que viene, y estoy prácticamente convencido y no me jugaría el cuello. No me lo jugaría. Puede ser una molécula artificial, por supuesto, o una molécula natural más económica, porque claro, es que vale lo que vale. Esto cuesta lo que cuesta y no van a ser hiper mega moléculas de super caras. Ninguno lo lleva, no nos engañemos. Aquí hasta el más tonto cuece habas. Así que muy bien por los señores de la Tafa con esa Mahir. Voy a llamarla Mahir original, porque las otras son, lo que esté presentado hasta la fecha, son Frankensteins, y esto merece muchísimo la pena. Bodas, bautizos y comuniones. Me gusta más para las bodas, tarde-noche, que no para los bautizos y comuniones, que son actos de mañana. Así que me gusta para las tardes-noches, actos importantes. Viste un montón, un montonazo. Quien quiera, mira, escuchadme lo que siempre digo. Vosotros la pagáis, os la han regalado, os la echáis cuando os venga en la real gana. Y chimpum, campana y se acabó, ni nada más que hablar. Es una fragancia madura, no es una fragancia juvenil, ¿eh? Aquí hay que ponerse esto a partir de unos 20 y tantos, 30 años. Y de ahí para arriba. No es juvenil. Tiene ese deje marcado, raruno, con el melocotón, más el oud no declarado, que aparece una impronta masculina madura. ¿Eh? Así que ir tomando nota, y luego pues os hacéis con viales o la probáis, porque en las tiendas están llegando estos perfumes. Estos perfumes están llegando con más poderío que nunca a las tiendas, y también están llegando más caros que nunca a las tiendas. Así que conclusión, seguir comprando online, porque las tiendas os van a sacar los ojos. En fin, señores míos, señoras mías, encantado de teneros por aquí. Recordad que si nos ha gustado, pues un dislike, un insulto, pa'l pozo con la niña pestosa, y como os ha gustado el vídeo a muchos de vosotros, pues un like, una suscripción, que nunca vienen mal, o muchas suscripciones, dependiendo de los múltiples perfiles que tengáis. Y aquí nos conocemos, pero eso lo tienen sobre todo los haters. La gente buena no tiene tantos perfiles. Entonces, likes, suscripciones, likes, mentiras. Likes, suscripciones, activación de campanita para recibir las notificaciones cada vez que saque un vídeo, cualquier cosa, sabe Dios
sabe Dios lo que puedo sacar. Y cuidado, no estoy sexoso. Sabe Dios lo que sacaré. En fin, que todas estas cosas siempre teniendo en cuenta que estamos en un medio audiovisual, family friendly. Y que sois, es que no os puedo sacar partido nunca, ¿eh? Estáis con la cabeza siempre en otro sitio. Bueno, en el mismo sitio de siempre, quién sabe, porque me pasa a mí. Niños, niñas, pichurrinas y pichurrinas, que nos vemos enseguida, que se me está yendo la cabeza, ya no sé lo que digo. Uf, qué peligro que tengo. Auf Wiedersehen.